Bienvenidos. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje alucinante. Un viaje que desafía al tiempo. Hablamos de 5.000 años de historia en el antiguo Perú. Pero la clave aquí es que no vamos a leer, digamos, crónicas o manuscritos. Vamos a leer piedras. Nuestra guía es una obra fascinante del arquitecto Herbert Augusto Rueda Antezana, El Imperio de la Piedra. Es que esa es la idea central, Exacto. que en los Andes la arquitectura nunca fue un simple decorado, un escenario. Para nada. Era una herramienta, un arma si me apuras. Un lenguaje, diría yo. La usaban para crear dioses, para construir imperios, para escribir su historia en adobe y en granito. Totalmente. Y esa es nuestra misión hoy, intentar descifrar ese lenguaje, entender qué nos cuentan esos muros de Caral o las terrazas de Machu Picchu. Claro, porque para entender estas culturas hay que dejar de ver sus edificios como simples ruinas. Son textos. Cada muro, cada plaza, cada canal, todo se diseñó con una intención muy concreta. Materializaban su visión del mundo. Su cosmovisión, su estructura social, cómo ejercían el poder. Cada edificio era una idea hecha piedra. Y si aprendemos a leerlas, bueno, la historia que cuentan es asombrosa. Pues empecemos por el principio, por el Génesis. Nos vamos a Caral, 3.000 años antes de Cristo. Para que nos hagamos una idea, es que esto es contemporáneo a las primeras pirámides de Egipto. A mí esto me vuela la cabeza. Es que es increíble. ¿Cómo es posible que una sociedad que acababa de pasar de ser cazadora-recolectora a sedentaria, se lance a construir pirámides a esa escala? Esa es la gran pregunta de Caral. Y la respuesta parece estar en una combinación de factores únicos. Por un lado, el mar, que era riquísimo y les daba excedente de pescado gracias a las redes de algodón que desarrollaron. Y por otro, un valle fértil para una agricultura que empezaba. Vale, o sea, tenían comida de sobra. Exacto. Y ese excedente les dio algo que nadie había tenido antes: tiempo. Tiempo para pensar, para organizarse y, claro, para construir. Tenían el tiempo y los recursos. Pero la construcción en sí, he leído sobre una tecnología que usaban, las xicras, que me parece una genialidad. Unas bolsas de fibra rellenas de piedras, ¿no? Las xicras son uno de los primeros grandes ejemplos de ingeniería sísmica del mundo. Ingeniería sísmica. Sí. Perú es una zona de terremotos constantes. En lugar de hacer muros macizos, rígidos, que se parten con un temblor, rellenaban las estructuras con estas bolsas. Durante un terremoto, las piedras de dentro se movían, vibraban y disipaban la energía de la onda. O sea que absorbían el golpe. Justo, evitaban el colapso. Es un concepto de construcción antisísmica que la ingeniería moderna no desarrolló hasta hace relativamente muy poco. Es alucinante, o sea que no solo organizaban a la gente, sino que entendían perfectamente su entorno y diseñaban soluciones. Pero más allá de la técnica, ¿qué significaba para ellos levantar una pirámide? ¿Por qué ese esfuerzo? Aquí entramos en el corazón de su cosmovisión. Para ellos, el mundo era un lugar caótico. Sequías, inundaciones, terremotos. La arquitectura, y sobre todo la pirámide, nace como un intento de imponer un orden a todo ese caos. ¿Un ancla? Es un axis mundi, un eje del mundo. Una montaña artificial que conecta su mundo, el de los hombres, con el de los dioses. Y no solo eso, el propio urbanismo de Caral ya te habla de una sociedad compleja, jerarquizada. Hay una zona monumental para la élite y otra para el pueblo. La arquitectura ordena el cosmos y también la sociedad. Vale, entendido. Caral es el primer intento de ordenar el mundo con la piedra. Pero damos un salto de casi 1.500 años y aparece Chavín de Huántar. Y esto parece llevarlo todo a otro nivel. Es una evolución radical. Chavín representa el paso de un poder local, basado en administrar recursos, a un poder regional basado en controlar la ideología. Ideología. Sí, Chavín no fue la capital de un imperio militar, fue el centro de un imperio ideológico. Como un centro de peregrinación. Exacto. El Vaticano o la Meca de los Andes. Gente de todas partes iba hasta allí para acceder a lo sagrado. Claro, y si era un centro de peregrinación, tenían que vender la experiencia, por así decirlo. ¿Cómo convencían a la gente de que allí habitaban los dioses? Pues con lo que hoy llamaríamos efectos especiales de alta tecnología para la época. ¿Efectos especiales? Sí. La arquitectura del templo de Chavín es literalmente una máquina de asombro. Una máquina de asombro. Me encanta el concepto. Estaba diseñada para manipular los sentidos y la psicología de los peregrinos. Pero, ¿cómo? ¿A qué te refieres?
El templo está lleno de galerías subterráneas, de canales. Los sacerdotes diseñaron conductos acústicos que conectaban distintas cámaras. Cuando soplaban los pututos, que son unas caracolas marinas gigantes, el sonido se canalizaba, se amplificaba y resonaba por todo el laberinto como si fuera la voz de un dios jaguar. Un momento, ¿me estás diciendo que usaban la acústica para simular la voz de un dios? En canales de agua internos. Podían desviar un río para que pasara a toda velocidad por debajo del templo. ¡Qué fuerte! El estruendo hacía que todo el edificio vibrara y pareciera rugir. Imagínate la escena. Claro, imagina un peregrino que ha viajado semanas, entra en esas galerías oscuras, probablemente bajo el efecto de alguna planta alucinógena, y de repente escucha el rugido y siente que la tierra tiembla. Salía de allí convencido. Era una experiencia aterradora y transformadora. Salías de allí seguro de haber estado en presencia de los dioses. Pura ingeniería para el control psicológico. ¿Y en el centro de ese laberinto qué había? En el corazón del templo, en la galería más profunda, se encontraban cara a cara con el lanzón monolítico, una escultura de granito de casi 5 metros de un dios con rasgos de jaguar, de serpiente. Era el clímax del viaje. Con esto, Chavín exportó una iconografía y una visión del mundo por todos los Andes. Creó el primer lenguaje sagrado común. Fascinante. Pero si Chavín unificó los Andes con una idea, ¿qué pasa cuando esa idea pierde fuerza? Uno esperaría un colapso, ¿no? Pues ocurrió justo lo contrario. No fue un colapso, fue un Big Bang cultural. Un Big Bang. Sí, sin ese centro que lo unificaba todo, las regiones empezaron a desarrollar identidades propias, muy potentes, y a menudo muy violentas. El poder ya no se basaba en custodiar un oráculo, sino en la fuerza militar y el linaje de los ancestros. Y supongo que la arquitectura lo reflejó. He visto imágenes de un lugar llamado Cechín que son impactantes. Cechín es la expresión más brutal de esta nueva era. Su templo no tiene dioses abstractos, tiene un muro de lajas de granito con más de 300 figuras grabadas. ¿Y qué representan? Por un lado, guerreros victoriosos desfilando. Y por otro, los vencidos. Cuerpos desmembrados, cabezas cortadas, intestinos. Es una narrativa en piedra. ¡Qué barbaridad! El mensaje es inequívoco. Esto hacemos con nuestros enemigos. Nuestro poder es absoluto y se basa en la violencia. Y mientras en el norte tallaban estas escenas, en el sur, los paracas exploraban algo casi científico. Me refiero a las trepanaciones craneanas. Sí, es asombroso. Suena a salvajada, pero por lo visto sabían lo que hacían. Perfectamente. Usaban cuchillos de obsidiana, un vidrio volcánico afiladísimo, para cortar el cráneo, y sabemos por los huesos, que muestran cicatrización, que un porcentaje altísimo de pacientes sobrevivía. Increíble. Y para la época. ¿Y por qué lo hacían? ¿Era médico, por los golpes de la guerra, o tenía un componente ritual? Probablemente ambas cosas. Pero lo importante es cómo se relaciona con el poder. La muerte y la veneración de los ancestros se vuelven centrales. Los famosos mantos paracas, con sus diseños complejísimos, no eran solo ropa. Eran una arquitectura textil. ¿Arquitectura textil? Sí, envolvían al ancestro momificado, lo protegían y contaban su historia, perpetuando el poder de su linaje más allá de la muerte. El poder ya no está en un templo, está en los huesos de los antepasados. Vale, entramos en una nueva fase. Ya no hablamos de centros ceremoniales, sino de verdaderos estados. Llegamos a los Moche, en el norte, y a los Nazca, en el sur. Exacto. Es la era de los grandes estados teocrático-militares. Los Moche son los herederos de esa tradición guerrera de Sechín, pero a una escala mucho mayor. Y su gran obra, la Huaca del Sol, lo demuestra. La cifra que se maneja, 140 millones de ladrillos de adobe. Es que la mente apenas lo puede procesar. Es una locura. ¿Cómo se organiza eso? El secreto está en los propios adobes. Muchos llevan marcas, como sellos. Firmas. Se interpreta como la prueba de un sistema de tributo en trabajo, lo que los incas luego perfeccionarían como la mita. Cada comunidad tenía que entregar una cuota de adobes y la marca era su forma de llevar la contabilidad. O sea que la Huaca no es solo un monumento, es un registro contable del poder del Estado. Exacto. Y mientras los Moche construyen hacia el cielo, los Nazca, en el desierto, enfocan su ingeniería en otra dirección, hacia abajo. Es una adaptación brillante a un entorno hostilísimo. Su gran obra de ingeniería no es una pirámide, son los puquios. Los acueductos subterráneos. Una red sofisticadísima que captaba el agua de capas freáticas y la llevaba a los cultivos. Convirtieron el desierto en un oasis. Muchos siguen funcionando hoy, casi 2000 años después.
Y luego está el gran enigma, las líneas de Nazca. Figuras gigantes que solo se ven desde el aire. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que para ellos la verdadera arquitectura era el propio paisaje. Su gran templo era el desierto. No un edificio. No. Se cree que las líneas eran caminos procesionales. Al recorrerlas, en rituales, activaban simbólicamente las figuras de sus dioses para invocar la lluvia, la fertilidad. Convirtieron la propia tierra en una oración a los dioses. Es la máxima expresión de dominio simbólico sobre su territorio. El tiempo avanza. Llegamos al último gran capítulo antes de la conquista. Los grandes imperios, Chimú e Incas. Los Chimú, herederos de los Moche, construyen una capital asombrosa. Chan Chan, la ciudad de adobe más grande de América. Sí, pero su diseño es muy peculiar. No era una ciudad unificada, sino 10 ciudadelas amuralladas. ¿Por qué? No parece práctico. No lo era, desde un punto de vista moderno, pero tenía todo el sentido para ellos. Cada ciudadela era el palacio de un rey. Pero cuando el rey moría, su palacio no se heredaba. Se sellaba y se convertía en su tumba, en su mausoleo. ¿Y el sucesor? A construir de cero. Exacto. Por lo tanto, Chan Chan es un mapa de su línea dinástica. Cada ciudadela es el testamento en adobe del poder de un rey. Y después, los que todo el mundo conoce, los incas. Su arquitectura es sinónimo de perfección, casi sobrehumana. Esos muros de Sacsayhuamán Con piedras de cientos de toneladas que encajan sin un milímetro de separación. era solo una demostración de fuerza, de organización. Era eso, pero era mucho más. Para los incas, la arquitectura era la principal herramienta de expansión imperial. Su estilo, sobrio, sólido, era una marca registrada. Un sello. Un sello visual, sí. Cuando conquistaban un territorio, construían edificios de estilo inca para decirle a todo el mundo, esto ahora pertenece al imperio. Y el ejemplo cumbre de esa filosofía, supongo, sería Machu Picchu. Sin duda, Machu Picchu no es solo una ciudadela en un lugar imposible, es la máxima expresión del concepto inca de ordenar el mundo. Demuestra el poder del inca para dominar y armonizar con la naturaleza más salvaje. Crear orden en el caos. Justo. La red de caminos, el Capañán, era el sistema circulatorio, pero sitios como Machu Picchu eran las joyas de la corona, la prueba definitiva de su poder. Y a este imperio, en su apogeo, organizado, con una arquitectura que parecía eterna, llega una fuerza exterior que lo cambia todo. La conquista española. ¿Cómo se lucha una guerra con arquitectura? Porque parece que eso hicieron los conquistadores. Es que entendieron algo fundamental muy rápido. Para dominar a un pueblo no basta convencer a sus ejércitos. Tienes que demoler su universo simbólico. Y el corazón de ese universo eran sus edificios sagrados. Por eso llevaron a cabo lo que la fuente llama una cimentación simbólica. El ejemplo más doloroso y evidente está en Cusco, en el Coricancha, el Templo del Sol. El lugar más sagrado del imperio. Sus muros, dicen, estaban cubiertos de oro. Los españoles los saquearon y, literalmente, sobre los cimientos de muros incas perfectos, indestructibles, levantaron la iglesia de Santo Domingo. El mensaje es brutal. Clarísimo. Nuestro Dios ha vencido al vuestro, y su casa se construye sobre las ruinas de la tuya. No fue un acto de pragmatismo, fue un acto de guerra semántica. Una conquista semántica del paisaje. Me gusta el concepto. Reescribir el mapa sagrado. Exactamente. Pero la estrategia no fue una aniquilación total, porque la piedra inca era demasiado poderosa, demasiado bien construida. No pudieron destruirla. Así que la usaron como cimiento. Y al hacerlo, crearon sin quererlo un palimpsesto arquitectónico, un texto escrito sobre otro que no se ha borrado del todo. ¿Y el Perú de hoy es el resultado de esa colisión? Es un diálogo constante y a menudo tenso entre esos dos mundos. Basta pasear por Cusco para verlo, los cimientos incas sólidos telúricos, sosteniendo los muros barrocos ornamentados que aspiran al cielo. Ha sido un viaje increíble. Hemos visto cómo la piedra pasó de ser un ancla cósmica en Caral a una máquina de asombro en Chavín. Se convirtió en la prueba contable del poder en Moche y en la herramienta de control imperial para los incas. Y finalmente fue el campo de batalla donde chocaron dos visiones del mundo. La gran conclusión es que la historia del antiguo Perú no está solo en las crónicas, está grabada en sus propias construcciones. No son un telón de fondo, son las protagonistas. Entenderlas es asomarse a una capacidad extraordinaria para dar forma al mundo físico a imagen de sus creencias, de su poder. Son un legado que sigue hablando. Y mucho. Y con eso cerramos, dejando una última reflexión en el aire.
Cuando hoy vemos una iglesia barroca en Cusco levantada sobre un impecable muro inca, ¿qué estamos presenciando realmente? ¿El triunfo de una conquista? ¿El testamento de una resistencia cultural? ¿O el nacimiento doloroso de una identidad completamente nueva que aún hoy, quizá, sigue en construcción?